Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia todos los días de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Para hablar de lo que más nos gusta, vamos a hablar de salud, de bienestar, de prevención de enfermedades. Y el tema de hoy es bien importante, pues tiene que ver con la nutrición sana o saludable, que genera bienestar y previene enfermedades. Por eso tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cómo debe ser la alimentación diaria? ¿Qué tipo de alimentos debemos consumir? Se habla del calcio, por ejemplo, que hay que consumirlo desde muy niños o jóvenes para fortalecer nuestros huesos y que a futuro no tengamos fracturas o suframos de enfermedades como osteoporosis. Salud y bienestar, salud y nutrición es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Veamos lo siguiente. Comer sanamente significa ingerir alimentos de todos los grupos en las cantidades correctas, con el fin de proporcionarle al cuerpo los nutrientes que necesita para mantenerse fuerte, con energía y conservar la salud. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Es así como una alimentación saludable es importante para sentirse bien y prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y algunos tipos de cáncer. Hoy en Su Médico en Casa, algunos consejos para adoptar hábitos alimentarios saludables. Hábitos saludables en la nutrición es lo más importante. Otro dato adicional, los alimentos contienen sustancias nutritivas que nos ayudan a mantener una adecuada salud en las diferentes etapas de la vida. Dentro de las sustancias que encontramos en los alimentos están los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Dicen que hay que consumir cada grupo de alimentos, no dejar de consumir, por ejemplo, grasas o las harinas, que porque estoy haciendo una dieta, pues no, esa no es la dieta correcta. Así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente, bienvenidos a Su Médico en Casa y no solamente tenemos líneas telefónicas, también pueden interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia y los diferentes programas de Su Médico en Casa los pueden consultar en nuestro canal en YouTube, ingresan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. A esta hora saludamos a la doctora Natalia Rodríguez Bermúdez, ella es nutricionista clínica. Gracias por estar acá. Bienvenida, Natalia. Gracias, Yasmín, por invitarme. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo tener una buena salud a partir de una sana alimentación? Ok. La alimentación y la nutrición tiene que ver con esa capacidad del ser humano elegir también qué quiere para su vida y para su salud. Por eso uno de los principios básicos para mí de la nutrición tiene que ver con el equilibrio y con la decisión de qué comer. Comer todos los grupos de alimentos, ¿no? No dejar de consumir algunos. De todo un poco, ese es el segundo principio, sí, que es la variedad. Y esa variedad está en comer de todo un poco. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra alimentación y nutrición está muy completa? Por la cantidad de colores, formas y texturas que podemos estar todos los días, incluyendo en nuestras diferentes comidas del día. Y cuando hablamos de nutrición, entiendas el término general, pues obviamente existen muchos mitos y verdades. Una dieta no es dejar de consumir grasas, ni harinas, ni carbohidratos. ¿Qué es un buen plan de alimentación? ¿Cómo es un plato saludable? Ok, Yasmín, tocas un tema muy importante en este tiempo, que hay muchas tendencias de dietas muy restrictivas, ¿ya? Entonces están de moda las dietas cetogénicas, los ayunos prolongados, los ayunos intermitentes, dejar de comer harinas o dejar de comer grasas. O dejar espacios muy largos entre una comida y otra. Exacto, todas son tendencias y la nutrición se ha vuelto algo así como el oro morado, entonces hay mucha desinformación. Siempre que vayamos a hacer un plan de alimentación con el ánimo de bajar de peso o de hacer tratamiento a alguna enfermedad o condición especial, debemos estar acompañados por un profesional en nutrición. ¿Qué es un plato saludable? Es un plato variado, equilibrado y moderado.
es decir, que contenga de todo un poco en cantidades moderadas, porque realmente los alimentos no son malos, ellos siempre nos dan, nunca nos restan, nunca nos quitan. Lo que nos quita o lo que nos resta salud es el exceso, básicamente. Bueno, pero cuando no hay suficiente platica para comprar buena cantidad de alimentos, Natalia, ¿qué se le recomienda a una persona y que realmente no llegue a un estado de desnutrición, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo alimentarse sanamente cuando no hay mucho dinero? La palabra que acabas de mencionar, cómo mantener un buen estado de nutrición, tiene que ver con el consumo básicamente de los carbohidratos y las proteínas, porque hay dos tipos de desnutrición, una por proteína o por déficit proteico y otra por déficit calórico. Es decir, que siempre tenemos que garantizar una porción de proteína de alto valor biológico, pollo, pescado, carne de res o cerdo, huevo o queso, que son un poco más económicas, siempre por lo menos en 2 o 3 comidas del día. Lo que yo les recomiendo mucho a los pacientes cuando me manifiestan, digamos, una condición especial que les limita el acceso a los alimentos, es que consuman proteínas que sean de bajo costo. Entonces hay carnes de res que no son muy costosas y que a través, por ejemplo, de truquitos de la mamá, por ejemplo, la cáscara de la piña, la cáscara de la papaya licuadita, se la ponemos a esa carne que es un poco más económica, que también es más dura y nos va a dar mejor textura y nos va a permitir consumirla de una manera rica y saludable. Tengo una duda, Natalia, y tiene que ver precisamente, el mismo ritmo de vida o el estilo de vida nos ha llevado a no alimentarnos correctamente, a no alimentarnos sanamente, y entonces aparece una tendencia que son los enlatados. ¿Qué tan buenos y qué tan malos son los enlatados? Bueno, sin lugar a dudas, los enlatados pues no dejan de ser un alimento, ¿cierto? Pero es un alimento procesado. Por supuesto. Para poderlo conservar tiene que ser sometido primero a procesos químicos y segundo a adición de conservantes, ¿ya? La mayoría de los enlatados se conservan en salmueras, es decir, a altos volúmenes de sales y de sodio, y eso puede tener una contraindicación clara en pacientes con enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular o hipertensión arterial. Eso es una de las cosas muy importantes de los enlatados a tener en cuenta, y obviamente la conservación. Después de que se abre una lata, se debe de consumir inmediatamente, puede ocasionar intoxicaciones por toxinas botulínicas y no es tan fácil de manejarlos como la gente cree, y sobre todo pues que la calidad nutricional no es la misma de la que goza un alimento fresco. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de nutrición sana o nutrición saludable que genera bienestar y previene enfermedades, y hay que entender un concepto, y es la nutrición en toda su extensión, por decirlo de alguna manera. Natalia, ¿qué función cumplen los alimentos en nuestro organismo? Ahorita al comienzo del programa hablábamos que hay que consumir todo tipo de grupo de alimentos, pero entonces están las verduras, las carnes, las harinas, ¿todas se consumen al mismo tiempo o cuál sería ese plato ideal? Ok, un plato saludable está compuesto básicamente por los 3 macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos o harinas, acompañado siempre de vitaminas y minerales. ¿Y la proteína siempre debe estar presente? La proteína siempre debe estar presente, a no ser de que sea una elección del paciente ser vegetariano o vegano. Que para eso entonces existen unos métodos que nos van a permitir, a través de alimentos vegetales como las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las mezclas vegetales como la soya, el carbe, hacer alimentos o crear alimentos que puedan suplir de alguna manera la necesidad proteica. Pero en una persona común y corriente que quiera tener una alimentación normal, tradicional, es importante que siempre esté representado en el plato la proteína. Un principio básico, un principio fundamental, y es que la alimentación va más allá de lo estético, es cuestión de salud, definitivamente. No es que deje de consumir grasas porque quiero adelgazar o harinas, volvemos al mismo tema, sino que es por salud, porque claro, puede haber como un desbalance nutricional, Natalia. Sí, total, y es lo que está pasando hoy en día, sobre todo con adolescentes o con mujeres muy jóvenes, que son la mayor interconsulta de control de peso es de mujeres jóvenes, y está pasando que por el afán de bajar de peso mágicamente están cometiendo errores graves en su alimentación. ¿Cuál es mi consejo? Consumir de todo. Una dieta no quiere decir dejar de comer
una cosa u otra. Es muy delicado hacer dietas extremas porque se puede recuperar muy fácil el peso perdido y hacer un efecto rebote. Entonces muchas pacientes me dicen, es que yo me sometí a una dieta súper extrema, perdí 10 kilos y ahora gané 20. Eso se llama efecto rebote y es por la manera como se hizo la dieta, que básicamente se acaba el músculo, pero la grasa queda ahí. Y cuando la persona vuelve a comer normal, el músculo vuelve y se regenera, más la grasa que estaba ahí, eso es un rebote. Entonces ganan muchísimo más peso que el que perdieron inicialmente y se produce un daño metabólico que puede desencadenar en enfermedades tan graves como la diabetes. ¿Qué tan cierto es un dicho que existe que hay que desayunar como reyes o como príncipes? Y bueno, y va disminuyendo la cantidad de los alimentos a medida que pasa el día porque es como ese combustible que le echamos en la mañana a nuestro organismo. El ayuno en las mañanas hay que romperlo. Eso es lo más importante. Cuando nos levantamos es romper el ayuno. Hay pacientes que me dicen, Natalia, yo no soy capaz de desayunar abundante, yo no soy capaz de desayunar arepa, huevo, queso, todo al mismo tiempo, ¿qué hago? Mi recomendación es siempre levantarse y romper el ayuno, que es lo más importante para garantizar que haya un flujo correcto de glucosa que llegue al cerebro. ¿Cómo hacemos eso? Con un jugo, con un café, con lo que la mamá llamaban los tragos, que es como un periquito con unas galletitas. Eso para las personas que desayunan liviano. Otra opción de desayuno liviano son las aromáticas, el queso bajo en grasa, las galletas integrales. Siempre romper el ayuno. No quiere decir que el desayuno tenga que ser muy abundante, no, pueden ser desayunos pequeños que nos permitan tener un ritmo chévere de glucosa en el cerebro. La media mañana y la entretarde son muy importantes. Los ayunos prolongados no nos llevan a nada bueno porque vuelven nuestro metabolismo lento. Y lo que queremos cuando hacemos una dieta de reducción de peso, por ejemplo, es gastar más energía, volvernos más metabólicamente más activos. De ahí que se aconseja las comidas entre comidas. Me explico, está el desayuno, hay una media mañana, el almuerzo, está una pequeña comida en la tarde. ¿Es posible eso, Natalia? Sí, eso es lo correcto. Eso, es lo correcto, pero obviamente en porciones moderadas. Porciones moderadas, nada en exageración. ¿Qué recomiendo yo particularmente a mis pacientes en las medias mañanas y en las tardes? Proteína. Proteína como cuál, el yogur griego, por ejemplo, está muy de moda. Un yogur griego nos aporta en promedio 17 a 20 gramos de proteína. Hablando en palabras más claras para el público, una porción de carne pequeña te aporta 17 gramos. Estamos hablando de que un yogur en este caso te está aportando lo mismo que una porción de proteína, un yogur griego. De carne, perdón. Entonces, el yogur griego en las tardes, los frutos secos, se caracterizan por tener ácidos grasos cardioprotectores. Entonces, una media tarde muy buena para el corazón y muy buena para la formación de masa muscular o protección del músculo sería un yogur griego con una porción de frutos secos que no supere el puño, que es lo que yo le digo, lo que coja con un puño. Eso es una muy buena media mañana. Las frutas deben consumirse preferiblemente solas, enteras, con toda la fibra. El tema con los jugos, que también hay mucha controversia. No es que sea malo tomar jugos, es que no debemos colarlos y debemos consumirlos inmediatamente se prepare. Muy bien, estamos hablando en Su Médico en Casa de nutrición sana o saludable que genera bienestar y previene enfermedades. Es momento de hacer una breve pausa, un minuto nomás, y enseguida regresamos con unas recomendaciones bien importantes para que las tengamos presentes. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de nutrición sana para prevenir enfermedades y para generar bienestar en nuestro organismo. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Una alimentación saludable es esencial para tu salud y bienestar. Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Algunas recomendaciones. Fija horarios para tus comidas, mastica despacio los alimentos, consume frutas y verduras, consume productos lácteos desnatados o bajos en grasas, consume pescado, consume carnes también con bajo aporte graso, bebe mucha agua, practica actividad física y mantén un peso saludable.
Se puede tener una dieta vegetariana equilibrada y saludable sustituyendo los alimentos de origen animal por alimentos vegetales, haciendo una buena combinación de proteínas vegetales como legumbres, cereales y frutos secos, y haciendo especial énfasis en los nutrientes que escasean en los alimentos vegetales: vitamina B12, vitamina D, hierro, zinc y grasa omega 3 de origen marino. Volvemos con el tema de los mitos y las verdades. Hablamos de las frutas, de las verduras, Natalia. Una persona, por ejemplo, que solo consume frutas y verduras, ¿qué pasa? Es delicado porque puede empezar a desarrollar falencias específicas de nutrientes muy importantes como las vitaminas del complejo B. En las recomendaciones que acabaste de mostrar, hiciste un énfasis importante en esas vitaminas y minerales que escasean cuando dejamos de comer carnes. Entonces son los del complejo B, el ácido fólico también, y se pueden presentar padecimientos que tienen que ver precisamente con esas deficiencias. Una deficiencia de vitaminas del complejo B para el paciente es muy incómoda, presenta muchísimos síntomas que puede ser desde calambres hasta consecuencias a nivel del sistema nervioso central. Entonces, una persona malnutrida que tenga carencias específicas, pues siempre va a tener sintomatología asociada a la desnutrición o a la malnutrición. Nutrirse solo de frutas y verduras no digo que sea imposible, porque realmente las frutas y las verduras nos aportan muchísimos nutrientes, pero sí es probable que se presenten falencias que nos puedan ocasionar algún desorden en nuestra salud, alguna sintomatología asociada. La deficiencia de vitaminas, por ejemplo. Pilar en Belén, bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Hola doctora, ¿cómo está? Hola. Muy bien, adelante con su pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a que tengamos una mejor digestión? ¿A qué? Que tengamos una mejor digestión. Para la digestión, alimentos, gracias. Interesante pregunta, Pilar. La invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de Natalia. Bueno, básicamente hay dos tipos de fibra en nuestra alimentación: la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Cuál nos ayuda? Depende de cuál sea tu situación. Hay pacientes que llegan a consulta y dicen: yo soy constipado, estreñido, me duele mucho, dejo de ir al baño muchos días. En ese tipo de pacientes recomendamos la fibra insoluble, que es la que libera agua. ¿Cuáles son? Papaya, mango, melón, ciruela, pitaya, granadilla. Son esas frutas que liberan agua y hacen que haya mejor digestión y un bolo fecal más hidratado. ¿La pera también? No, al contrario. Esos son los contrarios. Cuando una persona tiene una diarrea intratable, un daño, una bacteremia a nivel del tracto digestivo, lo que le mandamos es pera, guayaba, manzana, guineo, que son frutas con fibra soluble, es decir, atrapan agua. Unas liberan, otras atrapan. Esa es la diferencia entre los diferentes tipos de fibra y eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de consumir. A esta hora saludamos a Laura, que se encuentra en Robledo. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches, muy feliz de que me haya entrado la llamada al programa. Tengo una pregunta y es, ¿qué le puedo llevar a echar a mi niño en la lonchera para el colegio? Muy bien, como ama de casa, que a veces son preocupadas como que le pongo en la lonchera a mi niño para que se alimente sanamente. Gracias por esa inquietud, Natalia. Ok, una lonchera saludable es aquella que tiene básicamente proteína o alimento formador, energético, que en este caso es la harina y el dulce, y que tiene un alimento constructor, es decir, que nos aporte vitaminas y minerales. ¿Cuál es un ejemplo de lonchera saludable? Entonces buscar, yo le digo mucho a las mamás, rollitos o wraps, tortillitas con jamón, queso, con algo de verdura que le guste al niño, tomate o zanahoria en bastoncitos, que les gusta también. Entonces, ¿la golosina también es importante? La golosina es un alimento energético que le da respaldo a la proteína. Entonces siempre buscar golosinas que tengan valor nutricional, que no sean calorías vacías. Entonces una chocolatina nos aporta grasa, nos aporta dulce, nos aporta cacao y antioxidantes. Unas galletas, por ejemplo, a su vez hacen como harinita y también como alimento energético. Entonces la golosina es importante, la fruta y la verdura es importante siempre tratar de ponérsela de manera creativa a los niños. Frutas que no se vinagren muy fácil, como por ejemplo la fresa es muy difícil. Sí. Entonces frutas que no se vinagren muy fácil, preferiblemente enteras
y si las van a enviar cortadas como el mango, que sea en coquita, y una bebida que ojalá contenga leche, o sea, un yogur o una avena o un jugo con leche. Eso más o menos es una lonchera saludable. Paula de Castilla, bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Paula, ¿Aló? ¿la escuchamos? Buenas noches. Sí, señora. Para la doctora, ¿qué tanto calcio debe consumir una persona desde muy joven para fortalecer los huesos? Y eso sí que es bien importante, pregunta bien interesante, Natalia. Sí. Gracias, Paula, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. El calcio, dicen, consuma calcio durante toda la vida para que llegue a una vejez donde asegure tener buenos huesos resistentes, evitar enfermedades como la osteoporosis, por ejemplo, o fracturas. Sí. Los requerimientos de calcio dependen de la edad de la persona. Obviamente, entre más pequeños estamos, pues más requerimientos tenemos, ¿ya? Por eso un bebé durante los primeros 6 meses depende exclusivamente de la lactancia materna, donde los niveles de calcio del calostro y la leche materna son muy altos. Y los niños especialmente en su etapa escolar, de los 2 a los 6 años, posteriormente en su etapa de adolescencia, donde hay un pico máximo de crecimiento hasta los 14 años, deben consumir mínimo 3 veces al día un vaso de leche, ¿ya? O sea que estamos hablando de un requerimiento para adolescentes entre 2 y 3 vasos. Con la edad adulta, el calcio se comienza a encapsular como depósitos de calcio que vamos a gastar después de los 35, 40 años. Sí. Entonces, por ende, hay personas que me dicen, Nati, a mí la leche me cae mal, personas de 40 años. Yo les digo, listo, ya no debes tomarte 3 vasos al día, sino 1 o 2, pero no dejar de consumirlo durante ninguna etapa de la vida. Considero yo que es importante porque la leche no solamente nos aporta calcio, también nos aporta vitaminas liposolubles. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, y es que los requerimientos de calcio varían con la edad de las personas. Mensaje final. Alimentación saludable es el sinónimo de moderación, equilibrio y variedad. No permitas que las modas transformen para mal tu alimentación, al contrario, infórmate con profesionales responsables, porque la nutrición es un paseo delicioso y hay que disfrutarse. Gracias, Natalia, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, y qué importante es también consumir agua durante el día. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.